Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un episodio más de Filosóficamente Liberal. Hoy tengo un enorme placer de conversar con un gran amigo y gran colega al que no veía hace unos años, años que además, pues ya hablaremos de estos años, han sido muy turbulentos y significativos. Salvador del Solar, bienvenido a Filosóficamente Liberal. Juan, muchísimas gracias por la invitación, además del enorme gusto de volverte a ver y conversar contigo. Así que un placer compartir este momento contigo y con todas las personas que nos acompañan. Bueno, es la mayoría de la gente que nos está oyendo y viendo ha visto a Salvador en una de sus facetas, porque es un hombre de múltiples facetas, pero tal vez mucha gente no sabe que Salvador también es abogado y que tiene una maestría y una experiencia en el servicio público muy interesante, pero quiero que tú nos hagas un poco ese resumen de cuál ha sido tu vida con esas otras camisetas, aparte del arte dramático en particular, ¿no? Porque en la cultura ya nos vas a contar de otras cosas. Sí, soy abogado, aunque me parece más preciso decir que estudié Derecho y terminé la carrera con todos los requisitos que tenía que terminarla, pero al no ejercer, no me siento abogado, ¿no? Siento que soy una persona que estudió, pero con muchas ganas además y con mucha responsabilidad la carrera de Derecho y que luego descubrió que su camino más bien se iba por el lado de la actuación. Y tuve la suerte de que a pesar de haberlo estado intentando en plena carrera mientras estudiaba, no llegué nunca a un escenario, sino hasta haber terminado la carrera. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si eso sucedía antes? No, no creo que hubiera abandonado mis estudios, pero de cualquier manera tuve la suerte que las cosas se dieran cuando tenían que darse. Luego de unos años actuando, tanto en teatro como en televisión y también en cine, tuve la suerte de recibir una beca para volver a estudiar, que es una actividad que disfruto y que siempre busco. Y es ahí donde estudié una maestría en Relaciones Internacionales, que tuvo una especialidad muy interesante para mí, porque la especialización de esta maestría en la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York, la maestría de Relaciones Internacionales en la escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos, tenía varias especialidades. Digamos que había un extremo más financiero y económico, que era una especialidad en mercados globales, y yo tomé un extremo más bien antropológico casi, que era comunicación y negociación intercultural, con un diplomado adicional en análisis y resolución de conflictos. Es básicamente el desafío de poder entendernos con personas que tienen otra cosmovisión, que tienen otros elementos culturales para su forma de entender y vivir la realidad. Eso es un desafío grande. Luego seguí con mi trabajo como actor, incursioné en la docencia también, volviendo de la maestría, dicté un curso en la Universidad Católica del Perú de comunicación política y, y más tarde, me tomó muchos años, de manera autodidacta escribí un guión que terminé llevando al cine, que tuve la suerte que pudiera llevarse al cine, la película Magallanes. Magallanes, maravillosa. Gracias, Juan, que es una película que es una manera de aproximarse a lo que fue el conflicto interno en el Perú, todavía reciente a nivel histórico, a nivel de pocas décadas, y cuyas cicatrices todavía nos acompañan. Y me di luego con la sorpresa, viviendo aquí en Colombia, donde tuve el enorme placer de vivir durante 11 años y donde crecieron mis hijas, de recibir una llamada eh, del entonces primer ministro Fernando Zavala, que para hacerlo corto, me preguntó si estaba dispuesto a servir a mi país en la cartera, es decir, en el Ministerio de Cultura, cosa que acepté y que inició un periodo de servicio público especialmente desafiante y del que me siento enormemente agradecido. Así que sí, yo diría que más o menos esas son mis facetas y si tuviera que reducirlas, yo creo que tienen que ver con el deseo de entender y comunicar y de ofrecer perspectiva, ya sea desde un escenario o en un aula o detrás de la cámara dirigiendo o en un rol más bien político, ¿no? Tú hablaste ahorita de una cosa que me parece muy interesante porque yo siento que la gente cuando piensa en los actores piensa en entretenimiento. Incluso eso es algo que a mí me brinca un poco cuando oigo a funcionarios públicos reduciendo la cultura al entretenimiento. Mm,
pero yo creo que, desde la aproximación que tú mencionabas ahora, la cultura es mucho más compleja y la cultura no es solamente la televisión, el teatro, la música, la danza, sino también es la gastronomía y también es la forma de vestir y son los dialectos digamos, las religiones o las cosmovisiones, pero también es esa forma mm, como nos relacionamos los unos con los otros. Y tú en las charlas que hemos tenido a través de los años, para mí ha sido maravilloso los libros que tú me has recomendado y los conceptos que has compartido conmigo alrededor de este tema. ¿Y tú cómo describirías la cultura latinoamericana? Porque yo creo que Perú y Colombia tienen muchas cosas en común, incluyendo los problemas y los retos. Entonces, ¿cómo entiendes tú la cultura y cómo ves nuestra cultura? Bueno, es una pregunta tremenda, Juan Sebastián. Esta es una pregunta enorme. Y estoy muy de acuerdo contigo en que es al mismo tiempo una pregunta crucial. Es cierto que la cultura no es entretenimiento y el entretenimiento es una parte crucial de la cultura, pero también incluso habría que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es tan importante el entretenimiento en la cultura contemporánea o en la cultura occidental contemporánea, si se quiere? Cuando culturas antiguas, por ejemplo, danzaban, no necesariamente lo concebían como un momento de entretenimiento, ¿no? Como un tiempo entre el tiempo en el que se hace teóricamente, supuestamente lo importante o lo profesional o lo laboral. Era una vivencia esencial. Muchas de las danzas que todavía vemos alrededor de toda la cadena de los Andes son danzas que se celebran con un significado ritual que no es entretenimiento, siendo el entretenimiento igual algo que se ha vuelto parte de nuestra cultura, de una cultura que, como conversábamos el otro día, en las últimas décadas ha acentuado esta voracidad por la productividad y que ha llevado a este filósofo coreano que reside en Berlín, a Byung-Chul Han, a bautizarnos como la sociedad del cansancio, una sociedad del cansancio donde siempre tenemos que producir más y nunca vamos a producir suficiente, necesita de un entretenimiento, necesita de una pausa y de una desconexión que casi puede ser una evasión. Pero yendo a tu pregunta respecto de la cultura latinoamericana, es por supuesto muy difícil de responder y es algo muy complejo, pero creo que tiene la gran virtud de poner el énfasis en las cosas que tenemos en común, que son muchísimas y que son muchísimas más, muchísimo más grandes que nuestras diferencias. Uno ve un continente como el europeo comparado con el continente sudamericano, si quieres nomás, y en ese otro continente, en mucho menos espacio, hay culturas verdaderamente distintas, con elementos en común, pero con tradiciones, lenguas, leyendas, en fin, que realmente llevan al asombro cuando nos hacen ver que al menos siguen intentando tener una unión europea, mientras que nosotros, siendo tan parecidos, porque yo creo que si decimos que somos primos hermanos, de repente lo estamos dejando demasiado lejos. Somos fundamentalmente hermanos y hermanas. Y, y nos creemos el cuento porque hemos trabajado muy seriamente para convencernos de que somos distintos, de que una cosa es ser colombiano, otra cosa es ser peruano, otra cosa es ser ecuatoriana, otra boliviana, uruguaya, etcétera. Y, y creo que yo no encuentro mucha mayor diferencia entre un limeño y una bogotana que entre un bogotano y una paisa. Eh, es decir, tenemos acentos distintos, tenemos platos diferentes, danzas distintas, pero al interior de nuestros países es así. ¿Qué cosa puede definir nuestra cultura latinoamericana? Bueno, creo que una herencia riquísima, compleja y complicada. Riquísima porque se nutre de muy diversas fuentes, incluyendo claramente en los últimos siglos la hispana y muy claramente desde siglos previos, pero hasta ahora culturas indígenas diversas, que no fueron solamente los chipchas o solamente los incas a nivel pre-inca, nomás en cada uno de nuestros territorios hay
culturas inmensas que hacen parte de nuestra herencia. Y, y hay también un conflicto que también es cultural, que hace que no sea casualidad que América Latina sea esa región del planeta donde hay mayor concentración de desigualdad, que creo que tiene también que ver con nuestra herencia. Y es una desigualdad que manejamos de diferentes maneras, pero quizá todavía de manera insuficiente. Todavía para personas que vienen de lugares del mundo donde hay una sensación de igualdad mayor, causa una sorpresa a veces muy difícil de procesar, el notar lo que para nosotros es familiar porque crecemos en nuestro propio entorno, que es esa diferencia que a veces se siente como si nuestras sociedades estuvieran acostumbradas culturalmente a que tengamos ciudadanos de primera, segunda, tercera clase, por llamarlo así. Por supuesto que no es la única característica de nuestra cultura, pero sí creo que es un elemento que no se puede eludir y con el que hay que seguir trabajando seriamente. Y otros creo que es también una cultura de enorme creatividad, de calidez, una cultura muy recursiva, muy solidaria, en fin, eh, también una cultura muy, muy volcada a la fiesta me refiero tanto en el sentido de festividad, celebración, como de pasarlo bien, que también es algo que caracteriza a nuestras tierras y llama la atención, como no parece haber adversidad que pueda, con ese espíritu también alegre y de ver la vida con algo que no sé bien cómo llamar, pero que sé que no es resignación, sino que lo siento más emparentado con algún tipo de sabiduría, como que la vida continúa. ¿No? No quiero y de repente tampoco puedo explayarme mucho más en una pregunta tan difícil, pero espero haber compartido aunque sea algunas pistas. ¿No? Había una vez, en alguna de las conversaciones hablábamos acerca de un problema que por lo menos aquí en Colombia se ha debatido ampliamente y sobre todo en estos últimos años, y es con respecto a si lo que nosotros consideramos las manifestaciones culturales deben estar sometidas al mercado o deben estar financiadas por el Estado, y si están financiadas por el Estado, ¿de qué medida y por qué razón? ¿Cómo tú, y tú que has estado en el diseño de políticas públicas alrededor de temas de cultura, cómo ves este problema? Además, ¿es monocromático o esto tiene varias formas de resolverlo? Me inclino por tu segunda sugerencia, como en todo, en realidad. ¿No? Son creo que muy pocas las cosas en las que la respuesta es claramente blanco o negro. Eh, Siento que quizá la manera de abordar el tema es preguntarnos qué es lo que realmente valoramos de nuestra identidad cultural. Y si lo valoramos, tenemos que, o sea, no es que sea una obligación, espontáneamente tendríamos que cuidarlo, protegerlo, valorarlo. Una vez hecha esa pregunta y una vez que nos ponemos relativamente de acuerdo en qué es lo que más nos importa y lo que más cuidamos a nivel cultural es quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro legado, creo que nos podemos comenzar a preguntar cuáles son las herramientas, las vías, los instrumentos que pueden potenciarlos al máximo o al menos sostenerlos. Es muy claro que el mercado, que no siempre ha sido la medida de nuestra organización como sociedad a lo largo de la historia. Hay un libro muy interesante de Benjamin Applebaum que se llama, traducido al español, es La hora de los economistas, que casi podría traducirse como los 15 minutos de los economistas. Los economistas tienen hoy acaparado el micrófono y por sus propios méritos. Es una ciencia social que ha sabido explicar una serie de fenómenos y ha sabido ofrecer herramientas para tratar de que haya empleo, riqueza, eh, progreso material, y por supuesto tiene una importancia enorme. Pero no siempre ha girado todo alrededor de los economistas, ni siempre todo alrededor del mercado. El mercado más bien era un lugar físico, un edificio, un conjunto de personas que juntaban sus puestos, ni siquiera todos los días, dependiendo de la época de la historia y del lugar. Eso era el mercado. Hoy nos hemos ido acostumbrando gradual, pero consistentemente a la idea de que vivimos en un mercado. A la idea no solo de que vivimos en un mercado, sino de que somos un commodity más en ese mercado.
tenemos que saber vendernos, tenemos que saber reinventarnos, tenemos que saber brandearnos, rebrandearnos. Creo que todos lo notamos, pero no sé si necesariamente nos detenemos a pensarlo. Pero me estoy yendo por las ramas y la pregunta es fundamentalmente si debemos encargar al mercado o al Estado o alguna otra fuente el sostén de nuestra cultura. Y yo creo que, por ejemplo, en el Perú y tenemos una frontera que la hemos puesto, pero en realidad nuestros pueblos indígenas amazónicos son los mismos pueblos entre Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, en fin, los compartimos. Hay lenguas que se están perdiendo y que claramente no van a ser de ninguna manera atendidas por el mercado. No hay un mercado para esas lenguas. Creo que si nos hacemos la primera pregunta es, ¿valoramos la existencia de estas lenguas? ¿Nos parece importante proteger un legado cultural como ese? Porque una lengua no son un conjunto de palabras que se refieren a las cosas nada más. Una lengua es siempre una manera de entender la vida, el universo. Si la respuesta es sí y los valoramos, creo que es bastante claro que el mercado como tal no se va a encargar de esa protección. Y si vale tanto para nosotros, entonces tenemos que buscar una forma de que eso subsista, o de que no solo subsista, sino de que florezca. Y entonces una sociedad puede perfectamente definir, pienso yo, que recursos de todos, recursos estatales, se van a usar para ese sustento. Y así, con un montón de ejemplos. Si tenemos películas de vaqueros o películas de policías y ladrones o películas y comedias románticas y nos parecen importantes porque parte de nuestra cultura es el entretenimiento y el mercado es capaz de sostenerlas, como creo que sucede, hay un mercado para eso, de pronto no necesitamos que nuestro Estado utilice sus recursos para ese tipo de películas. Pero si el mercado no va a sostener otras películas que al mismo tiempo o preservan parte de nuestra cultura o nos tocan de una manera que sin tener que ver con culturas antiguas o herencias nuestras, es una manera de ver el mundo de un gran artista o de una gran artista, yo creo que también tendríamos que discutirlo como sociedad. En mi opinión, tiene sentido que ofrezcamos los recursos para que esas personas geniales puedan llegar a nosotros y nos puedan tocar, aunque no sea de la manera más masiva. Esa es, digamos, más o menos la manera en la que yo me aproximaría al tema. ¿Y cómo se ha resuelto eso en el mundo? Porque, digamos, yo en Colombia conozco un ejemplo que me parece muy interesante acerca de cómo una política de Estado cambió el estado de las cosas, valga la redundancia, y es como la ley de cine hizo que pasáramos de producir una o ninguna películas al año, como pasó en los 90 y a finales de los 80, desde que se acabó Focine. Estábamos produciendo muy poco cine aquí en Colombia. Y la ley del cine crea un ecosistema donde incluso el Estado no es el que pone la plata la pone la gente que va a cine, ¿cierto? Que paga parte de la boleta que uno paga, va a un fondo que es administrado por el Ministerio de Cultura y con ese fondo se crean unos estímulos, unos premios en dinero para la escritura de guión, para la preproducción, para la producción, para el mercadeo del cine, y eso realmente, y ofreciéndole, digamos, unos beneficios tributarios a los eventuales donantes a este tipo de proyectos culturales, y eso realmente ha hecho que empecemos a producir 40, 50 películas al año, y que, bueno, la mayoría de las películas han tenido una gran dificultad en la taquilla. Es una discusión que también es muy compleja porque pasa por cuántas salas de cine los distribuidores o los exhibidores de cine le dan a las películas colombianas o a las latinoamericanas, durante cuánto tiempo. También tiene que ver con que el público colombiano no va a cine colombiano en las cantidades que nosotros quisiéramos. Hay excepciones, por supuesto, ahí están las películas de Dago García. En Colombia ha habido una cosa que a mí me parece muy interesante en los últimos años, y es que ha habido documentales que han sido tremendamente taquilleros, como Señorita María, como Ciro y yo, ¿cierto? Que han atraído otro tipo de públicos y ha cambiado el ecosistema. Y uno ve, entonces ahí te pregunto, está el sistema norteamericano, donde yo percibo que ese sí está como sometido mayoritariamente al mercado, y vemos el sistema europeo, donde uno, cada vez que uno ve una película europea,
uno se demora 15 minutos viendo todos los créditos de todas las organizaciones que han contribuido para que esa película pueda existir, televisiones y ministerios de varias partes. Y, y bueno, y tú que has sido guionista, director, productor, ¿cómo es esa quijotada de hacer cine en Latinoamérica y cómo es el estado del cine en Latinoamérica? Eh, Efectivamente, yo creo que la pregunta es si nos importa tener un cine y por qué. El, yo comentaba con amigos, no es casualidad que luego de unos años en los que la política pública colombiana realmente cobró fuerza, porque las cosas además no suceden, no es que tú tienes una ley nueva y a la semana siguiente tienes un montón de películas. Toma tiempo que esto se vaya aceitando realmente. Cuando eso comenzó a suceder, uno de los festivales de cine importantes en América Latina es el Festival de Lima, que ya ha ido acumulando décadas también, y no hay festival de cine latinoamericano de Lima donde no hay una participación destacada de películas colombianas. No, en el Perú se ven series colombianas. Para no quedarnos solo en el audiovisual, se escucha música colombiana, se entiende y a veces hasta se usa la palabra parce, que no es de origen peruano. Eso es maravilloso. Es maravilloso que un país decida proteger, sostener, pero también difundir, proyectar quiénes son a nivel cultural. Entonces, cuando los países vecinos, por ejemplo, Colombia sabe muy bien lo que es conocer la influencia mexicana, lo conoce toda América Latina. La época de oro del cine mexicano hizo que hasta hoy se canten rancheras, que entendamos que a la hora del almuerzo se tiene que ver una telenovela. Esa es una influencia que viene de la radionovela cubana, la telenovela mexicana, en algún momento un apogeo de la venezolana, últimamente mucho, muy fuerte, ya no solo de la telenovela, de las producciones colombianas. Entonces, un país se para en el mundo desde su cultura y probablemente la manera más efectiva de proyectar su cultura sea, ahora ya nos quedamos cortos si decimos el cine, pero sí el audiovisual. Porque en el audiovisual, en este caso hablamos del audiovisual colombiano, pero puede ser de cualquier país, en el audiovisual va tu lengua, va tu acento, tu manera de hablar, va tu moda, va tu arquitectura, va tu música, va tu vida, va tu identidad. Entonces, para mí esos son criterios que hacen que sea importante ver de qué manera se protege, se sostiene, se fomenta, se proyecta la cultura para el fortalecimiento cultural interno, para el enriquecimiento y valoración de nuestra identidad, que además es diversa y plural al interior, y al mismo tiempo para proyectarnos hacia el mundo. Eso tiene algo que se puede medir económicamente, pero que yo creo que vale más allá de lo meramente económico. Se mide económicamente además por turismo. Hay estudios que hablan del impacto turístico de películas, de mostrar el país. La gente ve las películas, es decir, lo que ahora no recuerdo si es Serbia o Croacia, la cantidad de incremento de turistas por el, ¿cómo se llama? Por Game of Thrones, Ok. por la serie de Sí. Game of Thrones y esos parajes increíbles. En fin, son múltiples aspectos, incluyendo los económicos, que hacen que nos preguntemos cuál será el mejor cómo. Y ahí yo creo que toda la discusión es válida. Yo creo que es válido decir, ojo, no le estamos pidiendo recursos a todos los colombianos, sino a los colombianos que van al cine, que es a los que les gusta. A mí me parece válido decir, no me importa eso nomás. Porque si yo estoy pensando que quiero pasar de 4 o 5 millones de turistas al año a 50, entonces no es que me quiero apoyar solamente en los asiduos asistentes al cine en Colombia, necesito más. Puede ser una estrategia por diferentes razones. Lo que creo yo es que la pregunta debe ser respondida y veo que muchas veces nuestras discusiones se entrampan en el cómo. Y como el cómo no resuelve o satisface las expectativas de algunas personas o sectores o partidos, entonces se sacrifica la pregunta esencial. Si no estoy equivocado, el proyecto de reforma tributaria implicaba reducir algunos apoyos al cine. Y es Sí, como, si tú lo ves desde un punto de vista de Hacienda, estoy seguro que tiene mucho sentido. Y yo sé que esto no se hace con ligereza o falta de responsabilidad,
son múltiples las necesidades que un Estado tiene que atender. Desde un punto de vista de Hacienda, es decir, la cantidad de dinero que tienes y del que tienes que disponer, puedes decir, pues, tenemos que sacrificar. Si colocas otros puntos de vista en la discusión y te preguntas cuán importante es hoy en la sociedad contemporánea nuestra identidad cultural, si te preguntas por qué los franceses acuñaron el término excepción cultural para decir en todos nuestros acuerdos comerciales vamos a ir paritariamente en reglas comerciales, pero Francia valora su cultura de tal manera que nuestro cine, nuestra música, nuestra literatura, etcétera, son una excepción y no se rige por esas normas. Muy interesante. Es un Muy, gesto, ¿no? y sin hablar también de otra norma que tienen los franceses que envidio profundamente y es la ley de intermitencia, que entiende la forma en la que trabajan muchos artistas, sobre todo en las artes escénicas, donde no hay un trabajo permanente y donde tengo entendido que el Estado complementa la seguridad social de los artistas en aquellos espacios cuando no, en aquellos momentos en los que no están trabajando. Tú mencionabas ahorita una cosa que aquí también ha sido muy polémica y uno la oye con frecuencia y es aquello de cómo nuestros productos culturales, en particular el audiovisual, tú decías, esto nos muestra ante el mundo, pero para muchos de mis compatriotas sienten que precisamente ese es el problema, porque muchos de nuestros contenidos audiovisuales hablan del narcotráfico, hablan de la guerra interna, hablan de la inequidad, hablan de la pobreza, y entonces hay muchas personas que se quejan de que sea esa la imagen que estamos proyectando al exterior. ¿Tú qué opinas de ese debate? Entiendo, o sea, entiendo perfectamente la preocupación, la conozco. Quiero aprovechar para aclarar algo. Creo que he sido muy enfático, de repente demasiado enfático en hablar de nuestra proyección hacia el mundo, porque de verdad creo que se trata de algo importante, pero no, en ningún momento estoy pretendiendo decir que la única razón por la cual el cine debe ser apoyado por cualquier herramienta es porque nos proyecta hasta el mundo. Creo que es fundamental también que nos ofrece un espejo. O sea, la gran diferencia entre ir al cine, seguramente 5 de 7 veces que vamos al cine, vamos a ver una película norteamericana. En esas películas somos fundamentalmente espectadores. Si vemos una película latinoamericana o colombiana, en esas películas somos protagonistas, o por lo menos estamos hablando de algo que nos toca mucho más de cerca. Y si no somos protagonistas, al menos nuestra sociedad es protagonista, una parte de nuestra sociedad, una parte de nuestros problemas. Y entonces sí, a veces el cine incluye algo que celebramos y que puede producirnos muchísima alegría y está todo bien. Pero el cine también es una herramienta, así como otras, así como la literatura, el periodismo, la poesía, pero también el cine es una herramienta para que veamos aquello que podría incomodarnos, pero que tenemos que sacar debajo de la alfombra. En ese contexto, yo entiendo y comparto la preocupación de mucha gente que dice no es justo que a los colombianos se les considere como un equivalente en el mundo de lo que es narcotráfico. Y sin embargo, claro, no se puede desconocer que las historias como tales son extraordinariamente atractivas. Eh, Martin Scorsese ha hecho películas fabulosas sobre la mafia italiana que han generado en la colonia italiana permanentemente el malestar de ser vistos en Estados Unidos como si fueran unos mafiosos, de forma que si un italiano todavía con acento llegaba a pedir un trabajo, generaba cierto resquemor, como podría pasar con colombianos, mexicanos, peruanos, bolivianos. Lo entiendo, es parte de lo que tenemos. Me parece que la respuesta ante una preocupación válida como esa no debe pasarle la factura solamente al cine. Es como, bueno, no hagamos películas porque estamos fortaleciendo la imagen de narcotráfico. No. Tenemos que buscar formas de que se conozca más la magnífica diversidad de lo que Colombia puede ofrecer. Y se hace, y se conoce. Y de cualquier manera podría decirse, queremos establecer algunos, no sé, algunos estímulos, apoyos, premios específicos para compartir nuestras danzas, para conocer más de nuestra arquitectura, de nuestro folclore, etc. O sea, hay formas, pero lo que creo es que siendo válida la preocupación, en mi opinión, no debería convertirse en un argumento para tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Y, y eso también toca de ladito otra.
Otro asunto que ha sido muy interesante en la discusión cultural en Colombia, y no sé si esté pasando también en el Perú, y tiene que ver con si los artistas en las diferentes expresiones deben o no tener posiciones políticas, y si tienen posiciones políticas que son adversas a un gobierno en particular, deben ser excluidos de las actividades culturales nacionales e internacionales que ese gobierno financie. Por supuesto, hay algo parecido mencionadas al principio que me quedé con ganas también un poco de conversar, ¿no? Cuando yo acepté el encargo de ser ministro de Cultura, hubo muchas críticas porque decían, ¿por qué le dan el encargo a un actor? ¿No? Y había gente que salía bien intencionadamente en mi defensa diciendo, un momentito, él es abogado. Y yo tenía que agradecer esa defensa y al mismo tiempo aclarar y decir, ¿cuál es el problema con que sea actor? Exacto. ¿Acaso los actores no tenemos algo que decir? Efectivamente, como tú dices, más allá del valor del entretenimiento, cuando se nos equipara solamente a entretenimiento, es una manera también de ranquearnos bajo a los actores, a los artistas, porque el entretenimiento incluye escritores, músicos, diseñadores, una cantidad de artistas y se nos minusvalora desde ahí. Y por supuesto, mi respuesta fue, bueno, que juzguen mi trabajo, ¿no? Juzguen mi trabajo, no me cancelen y además inadecuadamente por ser actor. Yo creo que las actrices, los actores, los artistas en general somos ciudadanos y por lo tanto, como cualquier otro ciudadano, tenemos deberes y derechos. Y como parte de las dos cosas, podemos ocupar posiciones políticas, porque además creo que debemos, como cualquier ciudadano o ciudadana, preocuparnos por lo político, por lo que todos compartimos, por lo nuestro, donde están nuestros problemas y nuestras posibilidades. Entonces, creo que es absolutamente legítimo, por un lado. Por otro lado, mi posición personal es que en una sociedad democrática, el apoyo a la cultura tiene que ser absolutamente abierto y tiene que darse en virtud de méritos artísticos, no por razones políticas. Sin embargo, es bastante claro que la política es compleja y también es bastante claro que en diferentes países, ocurre así en Argentina, ocurre así en España, que tienen tradicionalmente industrias audiovisuales potentes, donde casi siempre, por razones que se pueden conversar, pero que también es una conversación larga, casi siempre la manifestación cultural está a la izquierda del centro y varias veces resulta siendo incómoda a los gobiernos que están a la derecha del centro. Eh, Mi opinión es que debemos apoyar las manifestaciones culturales de igual forma, no importa de qué signo sea el gobierno de turno. Puedo entender que para gobiernos a la derecha del centro muchas veces resulte muy incómodo. En mi opinión, nuevamente es algo muy personal, eso no debería modificar en forma alguna los estímulos de política pública, porque son política pública, no solamente una política gubernamental. Entiendo que hay opiniones cruzadas al respecto, ¿no? Pero esa es mi opinión. Hay, hay un nudo muy complejo de desbaratar, y es que yo siento que en muchas de nuestras conversaciones siempre está el tema de la izquierda y de la derecha, más sin embargo, cuando uno se pone a oír lo que la gente dice y los argumentos que pone sobre la mesa, yo lo que noto es que la mayoría del tiempo ambos, los que se dicen ser de izquierda y los que se dicen ser de derecha, no están hablando sobre un modelo económico ni están hablando sobre un modelo social, sino están hablando sobre corrupción. Siempre terminas hablando sobre que los de ustedes son corruptos y los de usted también son corruptos y todo esto. Y a mí me parece que para que nos podamos entender como ciudadanos es muy importante arrancar por la definición de términos. Y yo tengo la percepción de que en general nosotros no sabemos muy bien definir qué es izquierda y qué es derecha. Si tú tuvieras, digamos, que explicarle esto a un grupo de niños de 12 13 años, ¿cómo les explicarías
¿qué debemos entender por izquierda y por derecha? ¿Qué tipo de sociedad se imaginan los que se llaman de izquierda y qué sociedad se imaginan los que se llaman de derecha? Creo que es una muy buena pregunta y que es muy importante que hagamos el ejercicio, el intento de ver cómo responder a algo tan clave, porque como dices tú, se usa como un lugar común y no necesariamente nos detenemos a pensar o a explicar qué es. Tengo la impresión de que una manera quizá que pueda facilitar entender cuál es la diferencia es que desde la derecha se concibe la vida social como una que cada individuo se construye de acuerdo a su propio mérito. Ujú. Eh, es decir, lo que se enfatiza son conceptos como autonomía, independencia y mérito personal, de manera que a cada quien le vaya como se merece. Obviamente, por facilitar una explicación, siempre se hacen simplificaciones, pero esa es creo que una manera de ver cómo concibe las cosas la derecha. Es decir, la derecha tiene una noción de justicia y esa justicia en una sociedad es una noción que gira alrededor de la autonomía y del mérito. Ocúpate de ti mismo, sal adelante, trabaja duro y si lo haces, tendrás algún grado de éxito. Mientras que desde la izquierda, la concepción es más una concepción de estamos juntos en esto, somos de alguna manera todos responsables del bienestar de la generalidad de la sociedad. El punto de partida no es tanto el individuo, sino la comunidad. Y si bien se valora la autonomía, se pone un énfasis más grande en la solidaridad y se cuestiona un poco la idea del mérito. Conversábamos el otro día sobre un libro reciente muy interesante, ¿no? Llamado La tiranía del mérito. Eh, entonces, recuerdo, por ejemplo, que para la reelección del presidente Barack Obama, uno de los oradores principales en la convención demócrata fue el expresidente Bill Clinton. Y en su discurso, que fue un gran discurso, Clinton decía, para mis amigos los republicanos, eh, la canción es tú bailas con tu propio pañuelo, diríamos un poquito, ¿no? En español, ¿no? You are on your own, decía Clinton. Mientras que para nosotros los demócratas, la canción sería We are all in this together. Estamos todos juntos en esto. Entonces, de estos dos extremos hay gradaciones y hay grises, pero me parece que esa es una manera de aproximarse a la diferencia. Y si en la derecha la justicia gira alrededor de la autonomía y el mérito, desde la izquierda la justicia, que también hay una concepción de justicia en la izquierda, gira más alrededor de la igualdad y la solidaridad. Yo lo pondría en esos términos. Me parece muy, muy interesante y muy acertado. Y cómo nos va, digamos, desde tu perspectiva, cómo nos va a los países latinoamericanos en este experimento en el cual llevamos un par de siglos tratando de constituirnos como repúblicas donde hemos estado algunas veces en algún grado de democracia. Hemos tenido varias dictaduras en varios de nuestros países con todas sus consecuencias. mm, y pues un poco también acudiendo a lo que propone Steven Pinker en Los Ángeles que llevamos dentro, pues si uno mira varios indicadores, pues es innegable que hemos avanzado, ¿cierto? Si comparamos la situación de Latinoamérica hace 50 años o hace 100 años, pues vamos a encontrar mucha más pobreza, mucho más analfabetismo, muchos menos derechos. Entonces, digamos que con todos nuestros obstáculos y con todos nuestros conflictos culturales y políticos, hemos ido avanzando. Y digamos que todos los países de América Latina han ido como avanzando con algunas diferencias, unos más, unos menos, pero las cosas van, digamos, en términos históricos, relativamente hacia adelante. Pero ahorita tú mencionabas la sociedad del cansancio, está también Bauman en los tiempos líquidos, eh, poniendo sobre la mesa este escepticismo que hay en los ciudadanos del mundo, no solamente en los latinoamericanos, con respecto a las instituciones, con respecto a la democracia.
y con unas alternativas que yo no sé si están muy claras. ¿Tú cómo ves el estado de las cosas en este momento para nuestros pueblos? Es otra vez una pregunta muy compleja, Juan, y muy importante. Em, Creo que efectivamente Pinker tiene un argumento al que quizá yo le plantearía una objeción, que es que, siendo cierto que midiendo objetivamente una serie de indicadores hay mejoras innegables, y no solo innegables, sino significativas, la experiencia humana no es necesariamente la experiencia histórica, es decir, la experiencia de Juan, la experiencia de Salvador, es la experiencia de nuestras vidas y lo que escuchamos de nuestros padres y abuelos, pero nosotros no hemos tenido la experiencia de estar hace 200 años y decir, oye, no, hemos mejorado. Nuestra experiencia es más corta y por lo tanto nuestro ánimo creo que responde más a esta experiencia extendida con nuestras familias que a la experiencia del analista que puede recurrir a un tiempo mucho más largo que la duración promedio de una vida, ¿no? Y creo al mismo tiempo que es innegable que el desafío fundamental de América Latina sigue siendo la marcada desigualdad. Pero no es, creo yo, solo una desigualdad. Eh, es una desigualdad que por un lado es muy marcada, que por otro lado hace que quienes que están en la parte menos favorecida de la balanza muchas veces se encuentran en nuestros países con mejoras, con descensos, por debajo de lo que, si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, podríamos llamar una vida digna, una vida con una suficiencia mínima, ¿no? Con tranquilidad respecto de la salud, de la seguridad, de la educación y con al menos una cierta perspectiva de bienestar. Entonces creo que por un lado está el elemento de una desigualdad, por otro lado una desigualdad que es muy marcada, por eso lamentablemente destacamos a nivel global como un continente desigual. Adicionalmente, una desigualdad que tiene no a poquitos, sino a muchos y muchas por debajo de esta, digamos, línea de dignidad, y adicionalmente una desigualdad que no ha cambiado mucho respecto de quiénes están bien y quiénes no. Y que debido a esto hace que la posibilidad de predecir al nacer qué también te va a ir, dependiendo de dónde te tocó nacer, sea relativamente fácil en América Latina. Obviamente con excepciones, ¿no? Siempre habrá quienes, habiendo tenido más oportunidades, más bien experimenten una vida en descenso, y quienes aparentemente sin oportunidades consigan una historia fantástica. Pero más allá de los outliers, digamos, de las excepciones, la pregunta es si seguimos arrastrando, si básicamente podemos decirle a una niña o niño recién nacido en nuestras tierras que su biografía está escrita. Creo que eso es uno de los elementos que caracterizan el gran desafío pendiente de de nuestras tierras. Un desafío que además no es solo material, un desafío que no se superaría simplemente si es que puede haber mayor educación, salud y alguna perspectiva laboral, sino que creo, siento, que sigue siendo un desafío que pasa por la valoración humana y sociedades donde se siente que se considera de mayor valor a algunos y algunas que a otras y otros. Eh, y que depende básicamente como si fuera una sociedad de castas, depende de dónde te tocó. Entonces ahí creo que está parte de nuestro desafío, y mira que yo pienso que con todo lo que la economía tiene que ayudarnos a mejorar eso, el fundamental cambio que hace falta es cultural, es mental, es un cambio donde a través de una educación entendida en el sentido más amplio, seamos capaces de cambiar el chip y decir, somos igualmente dignos, igualmente valiosos, y eso es algo que lamentablemente nuestras sociedades no consiguen todavía porque seguimos reproduciendo patrones, esquemas mentales que marcan esas diferencias. Y creo que eso sigue siendo una característica importante de nuestras sociedades y quizá el desafío más grande.
y cómo se resuelve eso, porque yo veo, yo estoy, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices pues eso es básicamente la queja de Michael Sandel en La tiranía de la meritocracia, al decir eso, ¿no? Las personas que hemos tenido privilegios estamos convencidos de que nuestro éxito es derivado de nuestro mérito y no estamos entendiendo toda esa infraestructura que hay alrededor que nos permite estar donde estamos, ¿no? Y él hace un llamado a que las personas que tienen privilegios entiendan, y él pone un ejemplo, él habla de LeBron James, del basquetbolista, ¿cierto? Y él dice, seguramente LeBron pues, tiene las condiciones físicas, mide 2,5 metros, es muy disciplinado, tiene un gran talento, sin duda, pero vive en un país donde valoran a los jugadores de basquetbol. El autor incluso dice que si LeBron James hubiera nacido en el medioevo, donde estaban buscando más pintores de fresco que basquetbolistas, pues el futuro de él hubiera sido muy distinto. Y yo lo digo incluso aquí en Colombia, si él hubiera querido ser basquetbolista en Colombia, habría tenido una historia muy, muy distinta a la que tiene hoy en día. Y el punto, y el punto, perdón la interrupción, Juan, pero el punto que hace Sandel en el libro es fantástico lo que ha conseguido LeBron James y obviamente hay mucho esfuerzo y mérito de su parte, pero lo que una sociedad tiene que ofrecerle a sus menos favorecidos tiene que ser algo distinto a, mira, si quieres que te vaya bien, tienes que tener el talento de LeBron James. Es decir, si no eres Michael Jordan, está frito. Eso no puede ser, ¿no? Y por eso creo que es interesante que a raíz de tu pregunta de cómo tratar de explicar de una manera simple la derecha y la izquierda, no sé por qué, porque nunca me habían planteado esa pregunta, eh, recurrí al tema de justicia, es decir, dije, creo que la derecha, o sea, yo respeto el pensamiento de la derecha y de la izquierda. Cuando hay personas que consecuentemente ven el mundo desde ahí, yo encuentro que cada uno tiene elementos para decirlo. Y espontáneamente salió esta idea de justicia. Y creo que eso me lleva a hablar del trabajo de John Rawls, del filósofo americano John Rawls y de su teoría de la justicia, que él preguntándose estas preguntas que son parte de nuestra conversación, llegó a plantear esta idea y dijo, yo creo que nuestra sociedad sería más justa si nos organizamos a partir de un ejercicio de ficción, de un juego. Imaginemos, decía John Rawls, que tenemos conciencia antes de nacer y que antes de nacer estamos como detrás de un velo, él lo llamaba el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia, lo que no te permite saber, es decir, por eso es el velo de la ignorancia, lo que no te permite ver es en qué posición te va a tocar en la sociedad a la que vas a nacer. Y entonces, si no lo sabes, ¿qué tipo de reglas te gustarían? Si te dicen, Juan Sebastián, tú eres un ser de conciencia y estás en la antesala de nacer en la República de Colombia. Queremos hacerte unas preguntas y recibir tus sugerencias respecto de cómo debería organizarse esa sociedad. Si tú ves la sociedad colombiana, o para estos efectos cualquier otra sociedad latinoamericana como la peruana, sabes, o al menos con suficiente información dirías, bueno, mis chances de tener una vida difícil a nivel material son enormes, porque la gran mayoría de nuestros países todavía viven en estas condiciones. ¿Cómo lo cambiamos? Entonces, de alguna manera Rawls plantea que con este ejercicio mental, una sociedad que procura ser justa, y Rawls no está en desacuerdo con la desigualdad, o sea, no quiere que todos seamos idénticos, lo que dice es, busquemos reglas que traten bien a los menos favorecidos. Entonces el problema no es la desigualdad, otra vez, según Rawls, el problema es la dignidad humana, una vida mínimamente digna y que además te ofrezca las herramientas para salir adelante hasta cierto punto, pero sabiendo, nadie sabe cuál será tu techo, pero que la sociedad sepa que tu piso no va a estar por debajo de. Claro, entonces uno en la conversación, entonces a uno siempre le dicen, ah, sí, pero es que mire a Cuba, o mire que se acabó la Unión Soviética, ¿cierto? Cuando hablan del capitalismo nunca hablan de Haití, por ejemplo, ¿cierto? Así como mire cómo funciona el capitalismo en Haití. Pero entonces, digamos, ¿cuál, en tu experiencia o en tu conocimiento, qué grupo humano ha conseguido algo que se acerque a esto que estás planteando en el sentido de tener unas reglas sociales a nivel de país
que procuren que una persona pueda sentirse satisfecha con las reglas de su comunidad independientemente de en qué lugar de la pirámide nazca. Me da la impresión de que el ejemplo nórdico es de los más notables, ¿no? Hace poco, ya con la experiencia de la pandemia, en medio de todo, mi capacidad de calcular y la de muchos, me parece, los tiempos se ha visto un poquito afectada. Entonces, ya no sé si hace un año o dos o por ahí, leí un artículo en el New York Times que se llamaba Finlandia, paraíso capitalista. Durante mucho tiempo los países nórdicos, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, se les ha considerado países socialistas. Eh, y lo que este articulista, este escritor propone es como sacudirnos y decirnos de ninguna manera. Es decir, Finlandia es un país de emprendedores, de iniciativa privada, de gran generación de innovación y riqueza, y él llama la atención sobre algo en particular, que además yo no conocía porque no conozco la historia nórdica y tampoco particularmente la historia de Finlandia, pero Finlandia tuvo una guerra civil, me parece que en los alrededores de la Segunda Guerra Mundial, ahí entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, y para simplificar, digamos, una guerra entre el capital y el proletariado, ¿no? En los términos marxistas eh, tan en discusión en esos tiempos. Y esto finalmente fue una victoria del capital, del poder económico. Y la manera en la que el capital, el poder económico, como vencedor de esa guerra civil, decidió organizar las cosas, pasó, entre otras cosas, por algunas decisiones, como por ejemplo, nuestros hijos, para ponerlo así, sean hijos del capital o del proletariado, se van a educar y se van a atender en salud en los mismos lugares. La educación va a ser la misma y su atención de salud va a ser la misma. Y nos vamos a encargar todos de que así sea. Por supuesto, las tasas de impuestos que se pagan en los países nórdicos nos resultan, muchas veces nos dan la impresión de ser inaceptables, arriba de un 70%, por lo menos a partir de cierto nivel de ingresos, o incluso un nivel no demasiado alto. Pero tu comunidad, tu sociedad, tu estado se encarga de que no te falte educación, de que no te falte salud. Y no solo eso, lo recuerdo porque el artículo lo menciona, sino que decía que las cargas laborales que en nuestros países estamos acostumbrados, que muchas veces asumen los empleadores, tampoco las asumen los empleadores, sino que las asume el Estado, de forma que sea más fácil para las empresas poder contratar y sostener a sus trabajadores. Eh, es cierto que no somos sociedades iguales, que tenemos desafíos distintos, pero ante tu pregunta, yo pienso que tenemos ejemplos. Cuando tú mencionabas que nadie piensa en Haití cuando se habla del capitalismo, yo recuerdo un artículo relativamente reciente de un amigo periodista peruano que decía, yo quisiera ver si es que levantan la valla entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿a dónde se irían corriendo? Que es como un argumento que suena muy contundente y que a mí me parece absolutamente efectista, porque no se trata de decir que nuestras opciones son lo que tenemos o Corea del Norte, lo que tenemos o Cuba, lo que tenemos o Nicaragua. Creo, espero que tengamos un consenso suficiente como para no desear para nuestros países ni Corea del Norte, ni Cuba, ni lo que está pasando tan tristemente en todos estos últimos años Venezuela. Pero es bastante fácil plantear las cosas así. ¿Por qué no plantearlas en términos de entre Corea del Sur y Finlandia? Es decir, creo que se nos ha presentado un menú bastante restringido y al mismo tiempo sé que no es fácil que nos convirtamos en Finlandia, pero de alguna manera se nos ha estado diciendo en estos 30 años que el objetivo era seguir el ejemplo chileno o convertirnos en Corea del Sur o en alguno de los tigres asiáticos. No estamos ahí todavía y estos países, por ejemplo, son de verdad muestra de sociedades que han alcanzado un nivel de bienestar muy importante que ya quisiéramos tener, aunque, mira tú, una vez más, la industria cultural surcoreana está mostrando a través de la ganadora del Oscar, Parásitos, o a través de este suceso que es el Squid, ¿no? El juego del calamar,
que no están exentos de algunos problemas que, según entiendo, no se ven en la misma magnitud en las sociedades nórdicas. Y eso, bueno, pero uno también ve uno, por ejemplo, una serie como Borgen, que es una serie danesa, y también uno ve unos juegos de poder y unas, ¿cierto? Unas relaciones maquiavélicas de traiciones y de intereses que en Y de últimas quiere decir corrupción. que somos humanos, ¿cierto? Y en todos esos países han necesitado leyes precisamente porque hay que regular el comportamiento de los humanos, que en últimas tenemos muchas más cosas en común de las que queremos aceptar. Y el rollo es como, claro, poner la vara queremos llegar a ser como Corea del Sur o como Finlandia en el corto plazo, pues no suena muy alcanzable, pero la pregunta es hacia qué dirección tenemos que coger. Y yo creo que esa dirección tiene que ver en cuál es la calidad de la conversación que tenemos entre nosotros desde distintas orillas, porque somos, otra característica que tenemos todos los seres humanos es que somos muy tribales y somos muy proclives a definirnos en términos de nosotros y ellos, ¿cierto? Y eso en épocas del siglo XX era, como lo dice muy bien Harari, era mucho más fácil definir ese nacionalismo de todos los gringos contra los nazis o los gringos contra los rusos. Pero hoy en día el problema es que el enemigo es un enemigo interno. El enemigo ahora son la mitad de los norteamericanos contra la otra mitad de los norteamericanos. Ese es el enemigo y está pasando en Colombia, en Venezuela, en nuestros países. Hay ese nivel de polarización. ¿Y cómo podemos sentarnos a hablar entre personas que tienen visiones distintas y que tienen posiciones distintas y que tenemos, sin lugar a dudas, tenemos dolores, sobre todo en estos países como Colombia, que han sido azotados por una violencia durante décadas? Aquí hay víctimas de todos los espectros políticos y regionales cuyos dolores deben ser reconocidos y cuyas verdades deben ser conocidas y cómo nos podemos sentar a hablar y cómo podemos encontrar esos puntos comunes que nos permitan armar un proyecto de país que, como tú lo decías, el ideal es ese, que podamos encontrar algo que nos satisfaga a todos. O al menos, alguna vez escuché la frase de un buen acuerdo, ¿no? O sea, el fruto de una buena negociación es aquel en el que todos quedamos un poquito descontentos. Ok, muy bien. Decía, o sea, si luego de un acuerdo todos quedamos extraordinariamente contentos, pues entonces ahí realmente no había mucho trabajo que hacer, ¿no? Eso no, para que fuese así, ahí no hay ninguna negociación. Si una parte queda muy contenta y la otra muy descontenta, eso no tiene visos de durar mucho. Eh, pero cuando cada quien queda un poco descontento, pero siente que los otros, como, ¿no? Como nos recuerdas, también han quedado un poco descontentos, que todos hemos dejado concesiones en el camino por algo mayor, eso parece prometer un poco más de estabilidad, ¿no? Em, ¿cómo, ¿Cómo sentarnos a conversar? Yo creo que es una pregunta muy interesante porque la primera respuesta que viene a mi mente es sentándonos a conversar, que es algo que no estamos haciendo y que no estamos haciendo porque hemos desarrollado tecnologías que nos permiten una comunicación remota y que se han magnificado y exacerbado de tal forma que vemos, yo recuerdo que cuando comienzan a pasarse los diarios a páginas web y a pasarse online, aparece una diferencia fundamental. La casilla de comentarios comienza, esto es antes de que aparezcan las redes sociales, comienzan a llenarse de rabia. Los trolls no son un invento de Twitter. El, Esto no ocurría antes del mundo digital con las cartas al director en los diarios meramente escritos. O los pasquines en los muros. Por supuesto que había libelos, ¿no? Había libelos escritos en diferentes épocas, incluso antes del siglo XX, donde había gente que hablaba todo con mayúsculas y signos de exclamación. Pero, pero fundamentalmente la comunicación pública no estaba llena de lo que se ha llenado hoy. Y me parece que hay elementos de la comunicación humana que son no verbales,
y que se experimentan de una manera muy distinta cuando estás frente a frente. Y hay muchas cosas que, o sea, el centro de gravedad de nuestra comunicación pública se ha desplazado notoriamente a las redes, donde con muchísima facilidad es el insulto o la ironía o algo o la ridiculización o la cancelación directamente. Acabo de ver si no me equivoco, un senador norteamericano le puso like a un video donde lo muestran a él en una especie de anime, pero es él representándolo, eh, matando a Alexandria Ocasio-Cortez y creo que también a Joe Biden. Y él le pone like. Esto ha generado, por supuesto, una polémica, pero volviendo a tu pregunta, creo que tenemos más que suficientes elementos para notar cuáles son los perjuicios que nos está causando este tipo de comunicación pública que pasa por las redes sociales, como para darnos cuenta de que tenemos, por lo menos en las conversaciones más importantes, tenemos que buscar las maneras de sentarnos frente a frente. Tú decías una cosa en nuestra última conversación antes de esta grabación que me pareció una propuesta muy importante y es muy concordante con algo que propone Sam Harris, este filósofo y neurocientífico norteamericano, que para quienes no lo conozcan, él tiene un podcast maravilloso que se llama Making Sense y tiene una aplicación de meditación que se llama Waking Up. Y él dice que la única postura ética es la de representar bien la posición de aquel que opina distinto a mí, ¿cierto? Y esto es precisamente lo contrario a lo que estamos haciendo en las conversaciones públicas. Lo que hacemos es tergiversar, ¿cierto? Siempre estamos aplicando la falacia del espantapájaros, tergiversar lo que dice el otro y estamos caricaturizando la posición del otro y atacando la versión caricaturizada de lo que el otro dijo. Y Sam Harris dice, no, no, tenemos que aquí es donde viene tu propuesta, tenemos que oírnos, tenemos que escucharnos. Yo tengo que oír qué es lo que está diciendo esa persona y tengo que poder ser capaz de decir, lo que tú estás diciendo es A, B, C y D, y que la persona diga, sí, eso es lo que yo digo. Así uno no esté de acuerdo, pero es un primer paso para poder empezar a abrir unos canales de comunicación. ¿Tú por qué crees que eso es esencial? Eh, porque estamos viviendo, como tú decías, una época de polarización muy extrema. Y de repente también conviene que así como hicimos el ejercicio entre izquierda y derecha, que nos preguntemos cómo definiríamos lo que es una polarización extrema. Y la polarización extrema es aquella en la que quienes piensan distinto ya no se ven como adversarios, sino como enemigos. No solo eso, la polarización extrema es aquella situación en la que unos ven a los otros como una amenaza mortal al colectivo y por lo tanto consideran no que deben vencerlos en las urnas, sino que deben desaparecerlos. Por lo tanto, en un contexto así, bajo esa lógica, se vuelve comprensible algo muy lamentable, pero se vuelve comprensible. Y esto, lamentable, es que lo que escuchamos de los otros, genuinamente, de un lado y del otro, recíprocamente, genuinamente nos parece moralmente inaceptable. Y como nos parece moralmente inaceptable, pero además no es un capricho, desde el extremo de la derecha hasta el extremo de la izquierda, se siente así. Por lo tanto, nuestra reacción a su comunicación, lo que pide Sam Harris, es muy valioso, pero lo que nos está ganando en un contexto de polarización extrema es que nuestra reacción a lo que dice el otro lado es inmediatamente ridiculizarla, cancelarla, violentarla, porque nos parece inaceptable. ¿Cómo hacer el ejercicio de escucharnos en un contexto tan desafiante como este? Pues yo creo que haciendo el ejercicio De sentarse. real, Sí. y el ejercicio real de tomar nota prescindiendo, haciendo el esfuerzo de prescindir de nuestra reacción espontánea.
Por ejemplo, usemos como usabas tú hace un momento el caso de los Estados Unidos, que nos permite salirnos de nuestros casos locales que despiertan pasiones de manera más inmediata. Acaban de ser las elecciones para gobernador de Virginia y ha ganado el candidato republicano haciendo un énfasis especial a la discusión de los directorios de los colegios, ¿no? Directorios, los boards, que es donde están los padres de familia representados con maestros y autoridades educativas y que definen el rumbo de la educación. Y, y fundamentalmente lo que él ha venido diciendo, como el Partido Republicano lo viene diciendo, es no metan sus manos en la educación de nuestros niños y no nos estén metiendo de contrabando la teoría crítica racial o teoría racial crítica. Más allá del contenido o de lo que realmente estén haciendo estos entes, estos comités, que en su defensa dicen es que no lo estamos haciendo. Lo que ha sucedido es que la conversación, sobre todo en una campaña política, se ha limitado a ustedes les están lavando el cerebro a nuestros niños para ponerlos en nuestra contra y decir que los blancos son malos y racistas, y los otros dicen, ustedes nos están acusando de lavar un cerebro y no lo estamos haciendo, es mentira. Tú mientes, tú mientes, tú mientes, tú mientes. ¿Cuál es el ejercicio por el cual se puede romper una dinámica sin salida? El reconocer y decir, muy bien, más allá de que yo considero que no es cierto lo que dices, yo veo que tú genuinamente crees y que a ti genuinamente te preocupa que pueda estarle lavando el cerebro a tus hijos e hijas de una manera que te parece pues inaceptable. Sientes eso, ¿cierto? Bueno, ahí comienza una persona a decir, bueno, sí, eso es lo que yo siento. Ok, entiendo, puedo entender que eso te preocupe. Si yo sintiera lo mismo respecto de mis hijos, estaría igual de preocupado. Y a partir de ahí, Hay un punto de conexión. y tratar de construir desde puntos inicialmente precarios y frágiles, escalones que vayan fortaleciéndose como para que el otro lado pueda entender y decirte, mira, te pido que hagas lo mismo conmigo. Yo siento que me estás acusando injustamente. Sé que tú crees que no, pero eso es lo que yo siento. Tú sabes lo que es sentir, o puedes imaginar lo que es sentir que se te acusa injustamente. Ahora, sentémonos a conversar respecto de cómo queremos educar a nuestros hijos. Y sentémonos a conversar respecto de, en un país como los Estados Unidos, cómo tratamos el tema de la esclavitud y sus secuelas hasta el día de hoy. ¿Cómo educamos respecto de eso? Para que no te sientas amenazado, pero para que podamos reconocer los problemas y podamos cambiar el estado de cosas. Por supuesto, decirlo como lo estamos ensayando aquí es mucho más fácil que hacerlo, pero no lo estamos ensayando siquiera. El contexto no nos lo está permitiendo. Yo siento que estamos incluso caminando exactamente en la dirección contraria, porque lo que tú planteas es un ejercicio que es muy común en terapia de pareja. Y en terapia de pareja, para poder restablecer la comunicación, precisamente. Y una de las reglas de oro en esos ejercicios de terapia de pareja es, yo no puedo asumir lo que tú estás pensando y yo no puedo asumir lo que tú estás sintiendo, porque tú eres tú. Entonces, yo puedo hablar por mí, y yo puedo decir cómo me sentí con tus acciones o con tus silencios o lo que sea, pero yo no puedo decir, tú no me quieres o tú me odias porque yo no sé eso, yo no me puedo meter dentro de tu cabeza. Pero social, en la conversación estamos en ese punto donde yo estoy decidiendo qué es lo que tú estás pensando y yo estoy decidiendo qué es lo que tú quieres hacer y basado en esa creencia ya cierro cualquier posibilidad de que tú me corrijas, porque yo tengo, nos estamos dando ese poder de decidir qué es lo que piensan y qué es lo que sienten los demás. Totalmente, ¿no? Y parte de la dificultad de tratar de emprender un camino como el que estamos aquí sugiriendo, o cualquier otro parecido, es que no están dándose las condiciones para que, es decir, cuando una persona que es seguidora de Alexandria Ocasio-Cortez o de Barack Obama se encuentra con una seguidora de Trump, no tienen realmente ganas de tratar de entender qué es lo que está sintiendo el otro, porque lo que sienten es estar encontrándose con un ser repulsivo, si es que no con una amenaza, ¿no?, al Estado de la Nación. No es casualidad, seguimos con el ejemplo norteamericano,
que, que Biden dijera en su campaña que se trataba de una elección para defender el alma de los Estados Unidos. Ese era su eslogan. Mientras que Trump lo que decía es que había que volver a hacer América grande nuevamente. En el fondo los dos estaban diciendo estamos luchando por el alma de los Estados Unidos. Y el mismo significante se estaba refiriendo a significados no distintos, radicalmente opuestos. Entonces, Satanizando, ambos satanizando al otro. totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en una sociedad o en todas las sociedades? Porque esto es un fenómeno global. ¿Cómo se está buscando solucionar? Cada uno de los extremos está buscando la desaparición del otro, por lo menos simbólicamente, por lo menos electoralmente, cuando no en algunos casos, como en guerras civiles del pasado, a través del exterminio de la otra parte. Qué tranquilidad, ¿no? Que América vuelva a ser grande como era antes, ahora que nosotros somos los únicos que tenemos voz. De hecho, un montón de gobernadores republicanos en Estados Unidos están modificando las normas de elecciones para que sea muy complicado votar para los votantes en desventaja económica que suelen ir hacia los demócratas, para que solo se escuche la voz de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hacen falta mediadores. Cuando tú mencionas el ejemplo de una terapia de pareja, hay un terapeuta, hay una terapeuta. Hay alguien que se encarga de la responsabilidad de la mediación. En este momento no los tenemos porque nos estamos encargando de desautorizarlos. Trump dijo que perdió por fraude. En mi país también se alegó que hubo fraude. Bolsonaro ya dijo que si no gana será por fraude. Si tú desautorizas a la entidad electoral o desautorizas a los tribunales, que es una característica más de las épocas de polarización extrema, entonces lo que estás haciendo es erradicando a los mediadores y lo único que estás provocando es una agudización constante del conflicto entre los extremos. Y por eso creo yo que necesitamos mediadores. ¿Quiénes son los grandes mediadores en una sociedad? Los medios de comunicación. Malas noticias por eso, cuando los medios de comunicación dejan de mediar y comienzan, como en los Estados Unidos, como ya está pasando ahora también en Francia, como en nuestros países, donde comienzan más bien a separarse o a tomar partido por una sola de las posiciones. Otra vez es una desautorización, si no legal, social de los mediadores. Pero ¿Quiénes más? ahorita te iba a preguntar eso y te lo iba a preguntar incluso como padre. Te iba a decir, si tú tuvieras que darle un consejo a tus hijas acerca de a cuáles fuentes darles crédito en un mundo donde está pasando eso, donde los medios tradicionales de comunicación están tomando abiertamente partido, aunque me queda la duda de que eso haya sido así siempre, ¿cierto? De ser totalmente objetivo es imposible y no más con el ejercicio de saber qué publico y qué no publico, ya estoy haciendo un pronunciamiento político, pero digamos, estamos también en un mundo donde, sobre todo con aquellos que son proclives a creer en las teorías de conspiración, con todo este fenómeno del QAnon, entonces dicen, no, ya todo lo que diga el New York Times o el Washington Post, hay que descartarlo por derecha y solamente le puedes creer a esta persona que habla en Twitter y a esta otra que habla en Facebook y a esta otra que habla, ¿cierto? Entonces, como padre, ¿qué le dirías a tus hijas en este momento acerca de a quién oír? El, claro, yo creo que es muy complejo, es muy difícil, nadie es dueño de la verdad ni tiene una bola de cristal, pero quizá yo plantearía las cosas al revés, es decir, que sean mis hijas quienes eligen a quién oír, pero preocuparme como padre de poder señalar o ayudarlas a encontrar a quienes no oír. Pero no me refiero a que no escuchen a quienes no piensan como yo, sino que dejen de escuchar, no importa del extremo que vengan, a quienes de verdad están jugando con la verdad. Aunque suene mal decirlo así, pero volviendo a Sam Harris, es decir, cuando claramente tú estás yendo contra el comentario institucional científico de tu país, cuando la CDC te está diciendo en Estados Unidos, para no entrar en nuestros países, vacúnate y haz esto, y hay gente que dice, no, no tienes que usar mascarilla, ni tienes que usar vacuna, ni hay pandemia. A mí no me importa si estás en la derecha o en la izquierda, pero si estamos en una situación de pandemia, tenemos que escuchar a los epidemiólogos.
Tenemos que escuchar a los expertos en salud pública. Tenemos que saber cómo operar desde ahí. Y tenemos que confiar en nuestras instituciones, las que merezcan confianza. De repente hay países donde las instituciones no la merecen, lo puedo entender. Pero más que decirle sí a tal persona en Twitter o a tal otra, dependiendo de mis preferencias, decirle, ¿sabes qué? Me parece haber encontrado estos medios están transmitiendo noticias falsas adrede, irresponsablemente. Al menos es bueno que lo sepas. Si decides escucharlos, ya es tu responsabilidad, sobre todo si eres mayor de edad, como es el caso de mis dos hijas. Pero no importa la inclinación política, con lo que creo que tenemos que zanjar es con quienes están socavando la verdad. O sea, estamos en un momento en el que la verdad y la democracia están en verdadero riesgo de supervivencia. Y si yo te contrato como dramaturgo para que escribas una película que va a suceder en Perú en el año 2050, ¿qué, qué ambiente, qué ambiente vas a pintar en ese guión? Bueno, es un ejercicio, es un ejercicio difícil, ¿no? Pero la película que me gustaría que los peruanos escribiéramos es una película en la cual, aunque no estemos en una situación económica boyante, estemos lejos de una situación económica de necesidad y hayamos mejorado nuestras relaciones generales de convivencia a partir de la valoración recíproca. Es decir, esa es la película que me gustaría que protagonicemos los latinoamericanos de aquí a 26, 29 años. Eh, o sea, que es, no estoy haciendo una predicción, sino una expresión de deseo, ¿no? Sí. Eh, creo que es posible, creo que es posible, creo que además tenemos a favor lo que se llama el bono demográfico, somos sociedades en los cuya composición demográfica va todavía a alimentarse de un porcentaje importante de jóvenes, de personas jóvenes en un sentido un poco amplio, pero que son quienes pueden ayudar a transformar las cosas y a sostenerlas durante un tiempo hasta que abandonemos esa situación y pasemos a una situación en la que un porcentaje grande sean personas ya muy mayores y quizá algunas muy menores, y que el centro, digamos, entre los veintitantos y los 70 o los 65 sea más bien menor. Pues creo que tenemos todas las opciones de hacerlo y me gustaría que sea esa nuestra película, ¿no? ¿Crees que lo logremos? Y por ejemplo, y también con el otro elemento pues, que está sobre la mesa en este momento y es el del cambio climático. ¿Crees que como especie logremos cambiar nuestros hábitos de consumo y revertir este daño que hemos detectado que estamos haciendo? Creo que deberíamos tener muy claro ya de que las amenazas que hoy estamos viviendo y donde yo creo, me parece que te lo comentaba también el otro día, yo creo que no tenemos un solo cambio climático, pero o sea, el cambio climático no va a poder ser superado o enfrentado adecuadamente como desafío de la humanidad en este momento con un mero reajuste de hábitos. Creo que necesitamos cambios fundamentales, sustanciales, lo que se diría un verdadero cambio de paradigma, algo a lo que nos veo renuentes. Me parece que es muy difícil. Creo que ha crecido mucho la conciencia respecto de la amenaza que significa el cambio climático. Pero me parece que estamos yendo a una velocidad en la cual sencillamente no podremos revertir el resultado. O sea, creo, me encantaría poder decir otra cosa, pero la impresión que tengo es que no estamos haciendo ni de lejos lo suficiente. Eh, Sin embargo, si lo que necesitamos es un cambio sustancial, la buena noticia es que acabamos de demostrar como humanidad que somos capaces de hacer un cambio de ese calibre, verdaderamente sustancial y profundo, como consecuencia de la pandemia. La pandemia nos ha hecho parar. La mala noticia es que para parar y cambiar de una manera tan drástica,
tuvimos que necesitar de una descomunal amenaza de muerte a escala global. Solo eso fue capaz de, por eso decían como en chiste al principio de la pandemia, que el cambio climático necesita al community manager de la pandemia, ¿no? Como el cambio climático no tiene los efectos inmediatos que una pandemia, que te dice, oye, tú o los tuyos, o los tuyos y más, se pueden morir si no hacemos algo ahora. Los efectos del cambio climático son crecientes, cada vez más devastadores, pero no tienen esa inmediatez que fue la que nos llevó a. Entonces, la buena noticia, somos capaces de cambios drásticos. La mala, nuestro ejemplo más reciente, con todas las dificultades que hemos tenido, nos hemos adaptado a algo, ha sido cuando la amenaza se ha pintado realmente de espanto y de inmediatez. Entonces, creo que podemos, pero la estrategia tiene que cambiar. La gran dificultad es que no nos dejemos convencer de que el único camino para cambiar es un camino autoritario. El camino que diga, ¿saben qué? Democráticamente nunca nos vamos a poner de acuerdo. Aquí tiene que haber una decisión indiscutida, sin dudas ni murmuraciones, como se dice en las Fuerzas Armadas. Ujú. Y el otro cambio climático que estamos viviendo es el del que hemos estado hablando hasta ahora. El cambio climático en lo político y lo social, el calentamiento político y social más la polarización. ¿Qué es lo que está provocando? Que ante la amenaza más grande que hemos vivido como civilización en tanto tiempo, resulta que no solamente no estamos unidos, sino que estamos enfrentados. Cada vez, porque yo, hombre, a qué aspiramos, ¿cierto? Pues siguiendo el título de este podcast, yo quisiera pensar que todos estamos aspirando a que se cumpla en la realidad este precepto de que nadie será discriminado ni por su raza, ni por su sexo, ni por su orientación sexual, ni por su condición económica, política, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, pero yo a veces veo cosas que me hacen dudar de si estamos caminando hacia un sitio donde eliminemos esas categorías o si por el contrario estamos caminando hacia un sitio donde estamos creando cada vez más categorías. Y ahorita que estábamos hablando, yo decía, bueno, aquí de pronto va a haber alguien que dice, pero este par de tipos son hombres ambos, heterosexuales ambos, para efectos socioeconómicos son blancos en su contexto. Estos son privilegiados desde todo punto de vista. Ellos, porque hay que oírlos a ellos. Ellos no tienen derecho a hablar en este momento porque han disfrutado de sus privilegios y ellos no son las fuentes con las que tenemos que conversar en este momento. Oigo eso, en estos días en la radio pasó que hay una polémica por una canción de un cantante colombiano, una canción que fue escrita por una mujer y, que para algunos les parece que es una canción que es ofensiva con la mujer, que es una canción machista, que es una canción misógina, pues ha sido motivo de muchas conversaciones. Incluso en una emisora entrevistaron una académica latina que vive en Estados Unidos y al referirse acerca de los pronunciamientos de la vicepresidente colombiana, decía, igual lo que diga la vicepresidente no, ella no tiene derecho a participar en este debate porque ella es una mujer blanca, rica, colombiana. Entonces su opinión no vale. Y otra persona interpuso una tutela para que esa canción sea prohibida. Entonces ahí viene una conversación que una vez más me parece que tiene muchos matices muy interesantes, además para conversar en el sentido de hasta dónde debe llegar esa corrección política, hasta dónde debe llegar la censura, qué tipo de cosas podemos permitir, mm, hasta dónde puede llegar el arte a transgredir nuestros gustos o nuestras delicadezas. Es otro problema inmenso que tenemos ahora y que tiene una explicación y una justificación. Es decir, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo máximo por mantener abiertas todas nuestras conversaciones. Yo rechazo la idea de no permitir, no permitir hablar a alguien o no reconocerle el derecho a hablar a alguien. Estoy de acuerdo en que como sociedad, yo pienso, deberíamos llegar a un consenso respecto de
qué cosas consideramos inaceptables. La incitación a la violencia, en fin, no es un ejercicio fácil, pero sí creo que es importante. Es decir, yo creo que la sociedad abierta, democrática, donde hay espacio para que todos vivamos, para que haya convivencia, necesita de apertura y necesita tolerar un grado de fricción. Entonces, otra vez, los extremos nos pueden llevar a ceder al impulso de anular al otro, al distinto. Sin embargo, defendiendo el derecho de defender su posición de todas las personas, incluso de las privilegiadas, obviamente, de todas las personas, sí creo que nos hace falta un ejercicio de la obligación de escuchar. Es decir, para mí no se trata de que las personas privilegiadas no tengan voz ya, porque la han tenido durante mucho tiempo. Se trata de un ejercicio en el que las voces menos favorecidas, históricamente menos favorecidas y marginadas, tengan voz y las voces privilegiadas tengamos la obligación de escuchar. Porque hay un desbalance brutal. Y que hay que acabar ya. Y exactamente, pero me parece que el camino no es apagarle el micrófono al privilegio, ¿no? Que no se trata de silenciar a nadie, pero sí de decirle a quienes hemos vivido y hemos crecido en el privilegio, decirnos, escuchen. Por supuesto, para escuchar tienes que dejar de hablar. Eso no quiere decir que no tengas el derecho de hablar, pero sí pasa por el hecho de reconocer, oye, tú has venido hablando y diciendo y dictando y orientando y marcando pauta toda tu vida y te incomoda mucho que ahora otras voces quieran entrar en la discusión y cambiar el panorama. Y te parece inaceptable, intragable que alguien diga, ¿cómo están, chiques? Eso te parece intragable, ¿no? No parece demasiada molestia comparados con las molestias que histórica y sistemáticamente han tenido que padecer las personas de diferentes comunidades lejanas al privilegio, o más bien expuestas a la discriminación, la violencia, el abuso, la marginación. Entonces, nunca es fácil poner las cosas de una manera precisa, exacta, dónde trazas la raya, pero yo creo en la idea de buscar principios orientadores. En este sentido, me parece que nos podemos orientar mejor si decimos, a nadie se le quita el micrófono. Hace poco yo participé en una obra de teatro, este era un unipersonal de un autor británico que se llama Tim Crouch. Tim Crouch, tuvimos conversaciones con él mientras preparábamos la obra, y él es un gran dramaturgo británico, es considerado una autoridad en Gran Bretaña en este momento, y curiosamente él me decía, estoy pensando seriamente en dejar de escribir. Siento que represento a un sector que ha tenido el privilegio de ser escuchado siempre. Creo que me voy a dedicar a enseñar para que voces que no han tenido acceso a ser escuchadas tengan las herramientas. Me pareció interesante. Yo no quisiera que nos privemos de más obras de Tim Crouch, pero entiendo lo que quiere decir. Él me decía, soy un hombre blanco, heterosexual, de edad media, exitoso. O sea, yo escribo una obra y se va a publicar y se va a montar y se va a aplaudir. Yo no creo que Tim Crouch yo preferiría que él siga escribiendo y no creo que nos sobren Tim Crouch, pero sí es cierto que nos faltan otras voces dramatúrgicas. Y así Ojalá como que eso no sea, ojalá que eso no sea excluyente, que pueda compartir su conocimiento ayudando a nuevas voces a que cobren relevancia sin necesidad de que deje de escribir y enriqueciéndonos a todos con su punto de vista. y sobre todo que más allá de lo que pueda decidir una persona, que como sociedad al menos entremos en la conversación de entender qué es lo que está en juego, de dónde viene el reclamo. Lo que decíamos hace un rato respecto de la polarización. Tomar nota, y tratar de por lo menos rebotar el mensaje de te estoy oyendo y estás diciendo esto, 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 esto. Eso no anula el espacio para la discrepancia. Podemos seguir discrepando siempre, somos humanos, pero al menos da lugar
O sea, yo creo que el gran desafío a cierto nivel que tenemos en el momento actual es que hay fuerzas de un lado y otro del espectro que preferirían que la sociedad esté solamente ocupada por sus similares a nivel de manera de pensar y de ver. Y creo que es muy importante que defendamos la idea de una sociedad donde hay espacio para todos y todas y donde vayamos mejorando en nuestra manera de administrar nuestras diferencias, ¿no? No, Salvador, esto es una conversación deliciosa. No quiero terminar sin pedirte una tradición que tenemos en este espacio y es una recomendación literaria que puede ser ficción o no ficción, puede ser de cualquier tema, puede ser literatura peruana, no importa el libro, pero un libro que a ti te gustaría compartir con el público en este momento y que tú consideres que sea importante que la mayoría de gente o que mucha gente esté leyendo en este momento. Eh, Mira, no sé si este es un libro que leí hace unos meses, gracias a un artículo que leí que hacía una crítica sobre el libro. En castellano se llama La Promesa, es un libro escrito por un escritor sudafricano que se llama Damon Galgut, con G. Damon, como suena, con D de Daniel, y Galgut, Galgut. El libro se llama The Promise, La Promesa, y resulta que acaba de ganar el Man Booker Prize. Es un extraordinario escritor y estoy seguro que quienes lo puedan leer en inglés, ojalá puedan leerlo pronto, y no dudo que habiendo ganado este premio se traduzca al español pronto, pero más allá de la gran experiencia de leer este libro, se trata de un escritor surafricano que en algunos casos han comparado también con ese otro gran escritor surafricano que es Coetzee, ganador del Nobel de Literatura, pero hay algo muy interesante hay paralelos interesantes entre Sudáfrica y nuestros países, a nivel a nivel de las grandes diferencias de las que hemos estado hablando. Y, y la promesa de la que habla este libro, no voy a hacer un spoiler, pero a pesar de que se trata de una promesa al interior de un núcleo familiar y de las personas que trabajan en este núcleo familiar, es también, creo yo, la promesa que nuestros países tenemos pendientes, con la gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos desfavorecidos de nuestras tierras. Entonces, es una lectura estimulante, extraordinariamente escrita, resulta que muy recientemente galardonada y que al mismo tiempo nos ofrece un espejo en el que es retador observarnos. No, maravilloso. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decir antes de que cerremos el programa que crees que haya faltado mencionar? No, 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 al contrario, me siento muy contento de esta conversación, de nuestro reencuentro después de tantos años que no nos veíamos y sobre todo que disfruto de las conversaciones que no sabemos por dónde van a ir, para las que no tenemos necesariamente una respuesta. Me gusta mucho además someterme al ejercicio de, aunque sea de manera errónea, imprecisa o incluso torpe, tratar creo que a todos nos viene bien el ejercicio de ver cómo responderíamos a preguntas tan relevantes. No necesitamos las mejores respuestas, pero necesitamos las preguntas que tú has tenido el tino y la delicadeza de incluir en esta conversación. Así que te agradezco muchísimo, te felicito por este espacio y ojalá que tengas muchísimas conversaciones más. El placer ha sido todo mío, Salvador, y espero que tengamos conversaciones como estas muchas veces en el futuro. Un gran abrazo. Otro para ti, que todo vaya muy bien.